que fueran textuales de la Recuerdo. Biblia. Y Marvin sacó como 10 y yo me dediqué a sentarme un rato a pensar y pensar y sacamos 32 de esos cantos. Así que por ahí le dejo la inquietud a Eric, que me imagino que más de uno se ha de acordar para que apunte la cita y comparemos notas, ¿verdad? Para ver si de repente en una que va y en una que viene cantamos la palabra del Señor de manera literal por aquí Amén. también. Amén, qué bonito, qué bonito. Claro que sí, mi hermano. Usted es el anfitrión, usted decide qué se hace antes de. No hay ningún problema, aquí nadie lo va a contradecir. ¿Verdad? Ok, ok, entonces, igual, si usted, algún hermano se acuerda de algún canto que usted sabe que es literal, no solo que esté basado en la Biblia, sino que sea literal, tal cual el versículo, entonces mándenos un mensaje con la cita y si lo puede tararear el canto, porque puede hacer que lo conozcamos como puede hacer que no. Entonces, si no lo conocemos para Ujú. trabajar en eso y ir aprendiendo y para bendición de todos, ¿ok? Hermano Eric, adelante. Sí, hablando de eso, me decía mi hijo por acá, Efesios 4:13 es uno de esos Ah, cantos sí, principales. claro, claro, hasta que Todos todos lleguemos a la lleguemos unidad de la a la fe. unidad de la fe. Sí, ese me gusta. Igual, Salmo 125, Salmo 34, Salmo 145, Salmo 46, o sea, todos esos tienen por allí, ¿verdad? Esas son algunas citas. Por ahí, Salmo 58, Isaías 58, 11, ¿verdad? El Sofonías 105 3:17. no, el ¿Perdón? 105, el 105 no. No, Salmo 119, 105, sí. Ese, Bueno, perdón. ok. Adelante entonces, hermano Eric. Bueno, mis hermanos, vamos a retomar los estudios que estamos haciendo sobre los pactos de Dios con el hombre, ¿verdad? A ver si vamos bien. Primero lo que vimos fue la introducción, ¿verdad? Este, de los pactos. ¿Qué son los pactos? Habíamos aprendido que el hombre no puede pactar con Dios. Es Dios quien le da su pacto al hombre, ¿verdad? Y que tenemos dos tipos de pactos: el condicional, donde Dios se compromete a bendecir al hombre o a favorecerlo de cierta manera si el hombre obedece ciertas condiciones impuestas por Dios; y el pacto incondicional, en donde Dios se compromete a algo por sí mismo, independientemente de lo que el hombre haga o deje de hacer. Ese es el pacto incondicional. Es una disposición soberana de Dios. Y vimos entonces el primer pacto, que es el pacto de Edén, ¿verdad? Que es un pacto hecho con el hombre. Y cuando digo el hombre, no me refiero a Adán, sino que me refiero a Adán y a Eva. Recordemos que la palabra hombre, se refiere al género humano en particular. Y esto se demuestra cuando el Señor dijo eh, que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Entonces ahí es donde hace la diferenciación, varón y hembra, ¿verdad? Pero cuando dice hagamos al hombre, se refiere al género humano. Vimos que en Edén el hombre le falló a Dios, desobedeció, por tanto fue echado de Edén, este, y eso tuvo sus consecuencias. Y entonces, una vez que el hombre fue echado de Edén, que pecó, que cayó de la gracia de Dios, que cayó de su condición perfecta, aún así Dios hizo un pacto con el hombre, y es un pacto hecho después de la caída, un pacto incondicional. ¿Por qué incondicional? Porque no hay forma de que en esa condición el hombre pudiera cumplirle algo a Dios. Y aquí Dios empieza desde los principios de la humanidad a mostrar su misericordia y su amor hacia la humanidad. Una vez decíamos en uno de esos estudios que por qué razón, cuando el hombre pecó, si era solo Adán y Eva, ¿por qué Dios, en lugar de complicarse la vida, ¿verdad? No desechó a Adán y a Eva, ¿verdad? Y los mandó al infierno de una buena vez e hizo una nueva creación. Podía hacerlo,
Pregunto, ¿podía hacerlo? Sí, claro que sí. Claro, es soberano. Dios podía hacer eso. Sin embargo, no lo hizo. Porque Dios creó al hombre para ser su amigo. Interesante, ¿verdad? Si ustedes se fijan en la creación de los ángeles fueron hechos para servir al Señor. Y creo que Dios los ama, porque Dios ama toda su creación. Pero en el hombre, Dios puso algo especial. Desconocemos la forma en que Dios creó los ángeles. No sabemos si solamente dijo, háganse ángeles. No sabemos nada sobre su creación realmente, pero sí sabemos mucho sobre la creación del hombre. Y sabemos que Dios se tomó la molestia de formarnos parte por parte, antropomorfizando el asunto con sus propias manos. Nos formó del polvo de la tierra y luego sopló en el hombre aliento de vida. Y dice la Biblia que fue el hombre un ser viviente. Entonces, cuando el hombre desobedece a Dios, eh, Dios hace un pacto incondicional con Adán, en el que Dios declara al hombre lo que será su porción en la vida por causa de su pecado. Y esto se conoce como el pacto adámico o pacto con Adán. Y vamos a ver que este pacto nos sigue afectando hoy día y nos va a afectar hasta el final de los tiempos. Aquí no hay lugar para ninguna apelación. No se implica o no hay implícita ninguna responsabilidad por parte del hombre. Como un todo, el pacto provee importantes rasgos, los cuales condicionan la vida humana desde este punto en adelante. El pacto se instituye en Génesis 3. Vamos a leer los versículos 14 al 19. Génesis 3, 14 al 19. La serpiente acaba de engañar a Eva. Eva desobedece y luego da de comer a su marido, quien conscientemente desobedece. ¿Qué hubiera pasado si Adán no cede ante lo que le pide Eva? No lo sabemos porque Adán cedió. ¿De acuerdo? La Biblia no dice, si Adán no hubiera pecado, entonces Dios hubiera hecho esto. No, la Biblia no lo dice. Adán pecó y eso es lo que sabemos. No vale la pena preguntarse qué habría pasado si Adán no cede, porque no sabemos qué hubiera pasado. No sabemos qué hubiera hecho Dios. Y no tenemos forma de saberlo. Entonces dice Génesis 3, 14 al 19, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, esta se refiere a la simiente, y tú le herirás en el calcañar, a la simiente. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces, incluido en este pacto está el hecho de que la serpiente, usada por Satanás, es maldita. Además, en este pacto, Dios revela que Satanás será aplastado. Veamos Romanos 16:20. Romanos 16:20. Un pasaje muy interesante. Dentro de lo que Pablo viene diciéndole a la iglesia de los romanos, ¿verdad? Ya hemos hablado algunas características de esa iglesia en otros estudios.
Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La palabra que se usa acá como aplastará es suntribu, así como suena, suntribu, que significa quebrar, aplastar, triturar completamente, es decir, despedazar. Ahora, dentro de, digamos, las raíces que componen esa palabra, que viene de varias raíces, varias derivaciones, esa destrucción del enemigo se dará como un proceso. Y entonces, aunque Satanás es un enemigo derrotado, ya está vencido, ya está sentenciado, ya él perdió la guerra, por decirlo de alguna manera, sabemos que sigue ganándonos muchas batallas. Y tenemos a muchas personas hoy día dando enseñanzas de que vamos a patearle la cara a Satanás, vamos a echar fuera a Satanás, y hablan de Satanás como si fuera un enemigo sin ningún tipo de poder. Y qué pena, mis hermanos, pero no es lo que enseña la palabra de Dios. Satanás y sus demonios no pueden ser tratados de nosotros como seres inferiores y sin poder. Tenemos una fortísima advertencia en las Escrituras sobre esto. Veamos a Judas, vamos al libro de Judas, ya casi al final del Nuevo Testamento. Libro de Judas, versos 8 al 16. Judas 8 al 16. Y vean lo que dicen estos versos que se explican por sí mismos. Está hablando de los hombres que vendrán y entrarán a la iglesia tratando de enseñar doctrinas que no son escriturales, cosas que no son realmente lo que Dios quiere que la iglesia aprenda o practique. Y entonces dice en Judas 8 al 16, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, oigan de quién estamos hablando, del arcángel Miguel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Es decir, deja la autoridad en quien la tiene. Pero esos soñadores, esos falsos maestros, esos lobos rapaces que hoy se están metiendo en la iglesia del Señor y engañándola, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Vea qué fuerte lo que está diciendo aquí y la forma en que los trata el Señor. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, donde de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hay muchos hoy que se han metido al evangelio con el afán de lucrar.
Pero ¿sabe por qué lo logran? Hay un pasaje que dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si usted no estudia la palabra de Dios, va a tener que creer cualquier cosa que le enseñen. Confronte la palabra de Dios con lo que escuche. Y si tiene duda, pregunte a sus pastores. Lea libros serios de estudios de la palabra de Dios. Es nuestra obligación como hijos de Dios conocer su palabra. Si alguien nos engaña, es porque nos dejamos engañar. El engaño sufrido por Eva en Edén hoy afecta o distorsiona nuestra percepción de lo que es la obediencia a Dios. En 2 Corintios 11:3 nos dice, 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, hermanos, no estamos exentos de ser engañados. No creamos que lo sabemos todo. Escudriñemos la palabra de Dios, revisémosla. No basta con leerla, no basta con memorizarla, hay que entender lo que ahí dice. Y estos estudios que estamos haciendo de hermenéutica y escatología tienen que ver con eso, de cómo estudiar correctamente la palabra de Dios para entender ese mensaje que Dios tiene para nosotros, para que nadie nos engañe. Y si ustedes consideran que les estoy enseñando algo que no es verdad, tienen que denunciarlo, tienen que decirlo, porque yo también me puedo equivocar. Y entonces tengo que, con humildad, corregir mi enseñanza para poder dar una enseñanza correcta. No somos dueños de la verdad es la palabra de Dios. Somos dueños de nuestra responsabilidad de ser estudiantes permanentes de la palabra del Señor. Eso es lo único de lo que somos dueños, de nuestra responsabilidad. Es nuestro deber estudiar asiduamente la palabra de Dios para que nadie nos engañe, porque somos susceptibles a engaño. La falta de conocimiento bíblico nos deja expuestos a los ataques y engaños del enemigo. Segunda de Corintios 11:14 nos dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se presenta como lo máximo, se presenta como una maravilla y nos engaña. Pero cuando lo confrontamos con la palabra de Dios, ese engaño se cae, ese engaño se destruye. Tenemos que aprender, mis hermanos, a no dejarnos engañar. La sentencia contra Satanás efectivamente será cumplida por el Señor. Veamos Apocalipsis 12:9. Sí, Satanás es un enemigo vencido. Satanás es un enemigo derrotado. Ya perdió la guerra, pero sigue ganando batallas en la vida de cada uno de nosotros. Y no podemos permitirlo. Sin embargo, su destrucción, su aplastamiento, será cumplido por el Señor. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí fue cuando fue expulsado del cielo. Y más adelante será arrojado al lago de fuego por el resto de la eternidad. Pero eso aún no ha sucedido. Y él sigue siendo el príncipe de este mundo. Y tenemos que someterlo a la autoridad de Cristo, porque nosotros no tenemos autoridad sobre él. Dios sí. ¿Qué contiene este pacto? El pacto con Adán. Bueno, voy a comenzar por la parte más bonita de este pacto.
Este pacto tiene una promesa maravillosa que está en Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y eso, mis hermanos, es ni más ni menos que la primera promesa que aparece en las Escrituras de la venida de un Salvador. Dios prometió el medio por el cual Él iba a reconciliar a la humanidad consigo mismo. Esa promesa entonces se cumple en Jesucristo. Juan 1:1 al 3 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Juan 1:14 nos dice, y aquel Verbo, ¿cuál? El que estaba en el principio con Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí Dios cumplió la promesa hecha en Génesis 3:15. Y cuando Cristo murió en la cruz y Satanás creyó que estaba ganando su batalla, su guerra, en realidad estaba firmando su sentencia. Ahí Jesucristo, a precio de su vida, ganó la victoria para todos nosotros. Y anuló el acta de los decretos que estaban en contra nuestra con su propia vida y escribió un nuevo pacto para nosotros. En este pacto adámico también se dicta una sentencia contra la mujer. Génesis 3:16 nos dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Un pasaje muy mal interpretado, porque el varón ha maltratado a la mujer por siglos, con el cuento de que él es la cabeza del hogar. Pero esto que dice aquí no es para que el hombre maltrate a la mujer. Esto aquí no fue escrito para que el hombre dañe la dignidad de la mujer. En ninguna forma. Ni física, ni moral, ni psicológica, ni espiritualmente. Recordemos que en Edén la posición de la mujer no era diferente del hombre. El pacto edénico fue hecho con ambos. Repasémoslo. Génesis 1:26 al 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27, y aquí se aclara el punto, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre es varón y hembra, es el género. La mujer perdió sus privilegios por su pecado de desobediencia, porque fue engañada, se dejó engañar. Lo maravilloso de la gracia, ¿saben qué es? Que en Cristo el hombre no es más que la mujer. Y que para que el hombre pueda reclamar el liderazgo en el hogar, debe sujetarse a Cristo, para que la mujer pueda sujetarse al hombre por su sumisión y obediencia a Cristo. Efesios 5:22 al 25 nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y muchos leen hasta ahí porque les conviene. Pero ¿qué sigue diciendo? Como al Señor. Todavía eso suena bonito para nosotros los hombres, ¿verdad? 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Vea que está haciendo una comparación entre lo que es Cristo para la iglesia y lo que debe ser el varón para la mujer. Y entonces dice, así que
Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero ¿cómo se sujeta la iglesia a Cristo? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia se sujeta a Cristo porque Cristo dio su vida por la iglesia. Maridos, quieren que sus esposas se sujeten a ustedes, den su vida por ellas. Pero primero, sujétense ustedes a Cristo. Sujetémonos nosotros, los varones, a Cristo. Y entonces, la respuesta será una mujer sujeta a nosotros. Pero en realidad no va a ser a nosotros, sino que vamos a ser la pareja sujeta a Cristo. Porque ese es el ideal del matrimonio. Varón y hembra los creó. No creó la hembra para ser la sirvienta, la esclava, el punching ball del varón. No la creó para eso. La creó para ser compañera. La creó para ser ayuda idónea. Y esa es la belleza en Cristo. Que Él le devuelve la dignidad que el pecado le quitó a la mujer. Y al mismo tiempo le devuelve la dignidad al hombre, a toda la humanidad, en Cristo, poniendo las cosas de nuevo en la perspectiva correcta. También en este pacto hay una sentencia contra el hombre por su desobediencia. Recuerden que la mujer fue engañada, pero el hombre pecó voluntariamente, pecó conscientemente. El hombre no fue engañado. El hombre debería en lo sucesivo entonces ganar el pan con el sudor de su frente. Antes de la caída, el hombre igual debería labrar la tierra, cuidar el huerto del Edén por mandato de Dios para obtener su sustento, pero sin sufrimiento ni dolor en una tierra hecha para darle frutos. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová a Dios al hombre, y se refiere al hombre y a la mujer, o sea, al varón y a la mujer. Tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Luego de la caída, fuera del huerto, también debería trabajar por su sustento, pero sobre una tierra hostil y con un cuerpo que ahora sí se cansaba, que sí se desgastaba, que sí sufría. Génesis 3:17 al 19. Y al hombre dijo, por causa del pecado, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La vida del hombre ahora sería dolorosa y con una muerte al final. El hombre perdió su inmortalidad física, es decir, además de su muerte espiritual al momento de pecar contra Dios, comenzó también a perder capacidades físicas, es decir, a morir físicamente de forma paulatina. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa muerte espiritual persiste hasta hoy en cada ser humano. Y el deterioro de la creación también. Y es solamente en Cristo que el hombre encuentra vida. Efesios 2:5 dice, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y qué maravilloso que es eso, que por gracia seamos salvos. Por un periodo bastante extenso, dicho sea de paso, el hombre continúa desde ese punto en adelante viviendo bajo el pacto adámico. La tierra
va a ser destruida. Recuerden que hay una sentencia sobre la tierra también, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor a Adán? Dice, maldita será la tierra por tu causa. Es decir, este planeta fue maldecido por causa del pecado de Adán. Y esa maldición persiste hasta hoy. Este calor que estamos viviendo no es casualidad. El hombre sigue destruyendo el planeta. El cambio climático es hoy por hoy una realidad. La vida ya es casi insostenible en algunos puntos de la Tierra. Y va a llegar un momento en que va a haber más hambre, más guerras. Saben que las próximas guerras probablemente no sean por el petróleo o por el oro, sino por el agua. Estaba estudiando unos temas y resulta que, bueno, nos enseñaron en la escuela, ¿se acuerdan? Hace 50 años, 60 años o más, que el agua era un recurso inagotable. ¿Se acuerdan? Que nos decían que el agua era un recurso inagotable y que el 75% de la tierra es agua. ¿Saben ustedes cuánto de esa agua es potable? Apta para el consumo humano. El 3%. O sea, toda esa agua en este planeta y el 3% es lo que tenemos para nosotros realmente. El 3%. Y lo estamos contaminando. Cada día son más las fuentes de agua que contaminamos y que destruimos. Y no queremos entender. Y no vamos a entender. Porque el pecado del hombre no le permite entender esas cosas. Al hombre no le interesa obedecer a Dios. El hombre sin Cristo va a seguir destruyendo la creación de Dios. La tierra también tuvo una sentencia por causa del pecado de Adán. Pero todo eso va a cambiar. Vamos a segunda de Pedro para ver hasta cuándo nos va a afectar a nosotros ese terrible pacto. Segunda de Pedro, si no me equivoco, 3:10 en adelante. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Se acuerdan? El día del Señor, un tiempo muy largo, por cierto, que termina cuando, vamos a ver, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Nos exhorta a vivir de una manera distinta, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pero nos sigue exhortando la palabra de Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida cristiana? ¿Y por qué digo mi vida cristiana? Como si tuviera otra vida. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? La vivo de tal manera que agrade a un Dios que es 3 veces santo. O al menos me esfuerzo un poquito en agradarle. Verso 15.
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Dios es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y aquí menciona lo que venimos hablando. Hay gente torciendo la palabra de Dios para sacar beneficio. Y usted y yo no tenemos que dejarnos engañar. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, sabiendo de antemano que hay engañadores por ahí, tratando de meter la mano en su bolsillo para sacarle su dinero, para su provecho y no para la gloria de Dios. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Y esa es una tremenda exhortación que nos hace el apóstol Pedro a nosotros. En junio vamos a tener un mes de campaña evangelística en la iglesia. Ya tenemos algunas cosas programadas. Pronto las vamos a ir anunciando. Pero ¿qué estamos haciendo usted y yo para obedecer el principal mandato que se le dio a la iglesia? ¿Saben cuál es el principal mandato que le dejó el Señor Jesucristo a la iglesia antes de irse? Mateo, Mateo 28, Hacer 19. discípulos de todas las naciones, hacer discípulos, Mateo 28. ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y en Hechos 1:8, ¿qué nos dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, Testigos. ¿dónde? En Judea, En Jerusalén, en Samaria, Samaria. en Judea y hasta lo último de la tierra. Ajá. Estamos siendo testigos de Cristo. Estamos hablándole a otros. Oiga, no estoy hablando de ir a enseñar escatología, de ir a enseñar profecía. No, no estoy hablando de nada de esto. Estoy hablando de simplemente contarle a otros lo que Cristo ha hecho en mi vida. Lo estoy haciendo. ¿Cuándo fue la última vez que le testifiqué a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que le hablé a alguien de Cristo? Pregúntese. ¿Cuándo fue la última vez que le dije a una persona, Jesús le ama y quiere salvar su alma? Él murió por usted en la cruz. Él le regala la vida eterna. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿O será que mi vida ofrece tan poco a mi interlocutor que no soy capaz de testificarle de Cristo? ¿Quién soy? Pregúntese, ¿quién soy? ¿Estoy llegando a ser de alguna manera lo que Dios quiere que yo sea como su hijo? ¿Estoy viviendo santa y piadosamente como Él me lo pide en 2 de Pedro 3:11? ¿Estoy esperando su venida como Él me lo pide en 2 de Pedro 3:12? Que Dios me lo bendiga, mis hermanos. Los dejo con esas preguntas. Me quedo con esas preguntas. Porque no soy diferente, no soy mejor. Yo también tengo que mejorar. Yo también necesito mejorar. Yo también necesito crecer y parecerme cada día más a Cristo. Que Dios me lo bendiga. Vamos a terminar aquí la transmisión.